Bienvenidos a Zoom F7. Antes de comenzar, los invitamos a apoyarnos en nuestro Patreon. Les tenemos preparada una gran recompensa. En esta ocasión nos remontamos a los orígenes del cine, en una de las primeras vanguardias de la historia de la joven arte. Fue en Rusia en donde se establecieron los primeros estudios formales en cinematografía, y de aquella educación surgiría uno de los cineastas y teóricos más importantes, Sergei Eisenstein. Múltiples son las contribuciones y variables que conformaron la obra de este director. Basándonos en sus textos y películas, desglosamos las claves para entender el estilo de este realizador. Sin más preámbulos, comencemos. El cine se abría paso lentamente. Pasaba de ser un divertimento de feria a un arte serio que buscaba encontrar sus propias motivaciones estéticas. Un hombre se encargó de dar una pista que aproximó a los creadores a encontrar la especificidad del cine. Lev Kuleshov experimentó para enseñar a sus alumnos la particularidad del cine, que consistía en la capacidad de construir significado partiendo de la yuxtaposición de planos disonantes. A este fenómeno se le bautizó como el efecto Kuleshov. La historia es bien conocida por los entusiastas del séptimo arte, y de dicho estudio aprendieron tres brillantes alumnos que directa o indirectamente tuvieron contacto con las ideas de Lev. Vsevolod Pudovkin hablaría del montaje encadenado, Siga Bertov del montaje contenido, y el teórico más popular de todos, Sergei Eisenstein, se introduciría en lo que nombró montaje de choque. Eisenstein fue un intelectual en toda la extensión de la palabra. Sus postulados teóricos fueron representados brillantemente en cada una de sus películas. Se podría decir que él fue un cineasta experimental en el sentido estricto de que experimentó varias de sus hipótesis con el afán de descubrir si la teoría y la práctica congeniaban. El famoso montaje de choque llevaba esa idea de la yuxtaposición del plano a terrenos intelectuales. Según Eisenstein, se trataba de combinar planos disímiles el uno del otro con el afán de transmitir una idea al espectador. El choque de estas imágenes, que no estaban relacionadas entre sí más que en el orden que se les daba, originaba una idea en el espectador, un pensamiento que se insertaba en la cognición. El intelectual trataba de enseñar sin decir, utilizando como herramienta el montaje. La semilla estaba plantada, y de ahí Sergei exploró en el sentido del cine y la forma del cine, diferentes manifestaciones del montaje, que van del intelectual al rítmico, pasando por el métrico, el externo y muchos más. Lo cierto es que estudios posteriores dan cuenta de que la teoría einsteiniana es la primaria del cine, en el sentido de que el montaje se ha unificado en uno solo, que el ruso en sus textos bautizó como alusivo, y que era aquel que generaba emociones, pensamientos, ideas y más en el espectador gracias a diferentes factores, como el ordenamiento de los elementos al interior del plano o mediante el uso del sonido, etc. Fue sin duda gracias a él que se descubrió el potencial del montaje como factor definitorio del séptimo arte. Y es en esas primeras aproximaciones que se descubre otra de las claves para entender el estilo de Sergei, su idea con respecto al ritmo, que está perfectamente ejemplificada en la célebre secuencia de las escaleras de Odessa, en la que es una de las películas más revisadas en la historia de la enseñanza cinematográfica. En esa secuencia se observa una masacre en unas escaleras que en la realidad no eran tan extensas como las haría ver el director. Gracias a su uso rítmico del montaje, logró transmitir la desesperación y a su vez manipuló magistralmente el tiempo y el espacio, extendiéndolo con la mezcla de dos elementos. Para Eisenstein, el principal elemento del cine era el montaje rítmico. Él construía a los instantes a través del corte y la duración del plano. En las escaleras de Odessa se observa cómo la introducción es lenta, los planos se extienden, el corte es pausado. Conforme los soldados bajan por las escaleras, este se acelera, hasta el momento en el que comienzan los disparos. A partir de ahí, los cortes son vertiginosos. Esta convención, a pesar de ser tan solo el comienzo del cine, se sigue utilizando constantemente. Cuando la acción se intensifica, también lo hace el corte. Esta fue una de las primeras maneras de construir tensión y acrecentarla hasta el clímax. El segundo elemento se encuentra en la homenajeada escena de la carreola. El bebé que baja por las escaleras es un elemento que permitió a Eisenstein jugar con el ritmo que estaba planteando, y por primera vez se esculpió el tiempo, facultad que, según Tarkovsky, es la esencia misma del cine. La carreola significa una pausa en medio de la masacre. El tiempo se detiene, los segundos se prolongan y las escaleras se extienden. Construcción rítmica espacial y temporal con el uso del recurso. Una clase maestra de montaje cinematográfico en toda la extensión de la palabra. La arritmia que plantea con la incursión
evolución de la carriola afecta emocionalmente al espectador. De esta secuencia se desprende otra de las características del cine del ruso, el personaje colectivo. Hasta esos instantes, el cine occidental se inclinaba por elegir a un protagonista como el responsable directo de los dilemas. Los héroes surgían y el Star System en Hollywood se consolidaba. El pensamiento político y social en la Rusia socialista propiciaba otro tipo de aproximación. El héroe, de ser un individuo, pasaba a ser colectivo. El pueblo era la estrella principal. Por lo tanto, Eisenstein privilegiaba los planos abiertos para observar el comportamiento de la muchedumbre. Después cortaba los rostros para salir de nuevo, una incursión sin discriminar edad ni sexo, tan solo para representar a lo heterogéneo de la masa. En esa misma secuencia, la de las escaleras de Odessa, dos fuerzas se enfrentan, los soldados que reprimen y que forman entre todos al antagonista, y el pueblo que es asesinado. A pesar de que exploró posteriormente a héroes de manera individual, jamás dejó de situarlos en contextos donde se privilegiaba la masa por encima del particular. Ahora bien, como resultado de una época, Sergei reflejó la estética de su tiempo. En aquella época, y a partir de la Revolución de Octubre, se consolidó el llamado constructivismo ruso, movimiento artístico del cual Eisenstein formó parte. Su obra capital fue el monumento a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin, que tenía las bases de dicha corriente, a la que se le conoce popularmente como el arte de la máquina, por utilizar elementos que parecían extraídos de maquinaria y que reflejaba un ideal que celebraba la tecnología, haciendo uso de materiales similares a los que se utilizan para construirlas como acero y el hierro. Además, las construcciones constructivistas se caracterizaban por ser funcionales. Todo aquello construido bajo esta vanguardia debía servir en alguna medida. Eisenstein incorporó este pensamiento una vez más en su acorazado Potemkin, título que refleja curiosamente su inserción en dicho movimiento. Sobran los planos en los que Sergei construye su narrativa celebrando la complejidad del acorazado, con inserts de metal en contradicción con los hombres que la habitan. Sin embargo, fue abandonando lentamente la corriente, gracias, entre otras cosas, a la irrupción del sonido que jamás dejó de aborrecer, ya que consideraba que el cine tenía por sí mismo una capacidad de expresión que podía prescindir en su totalidad del sonido. Se podría decir que Eisenstein jamás dejó de ser un fanático del montaje. Fue un revolucionario en el sentido de que su pensamiento fue resultado de la Revolución Rusa, afectado por el constructivismo y con la idea de educar y construir significados cognitivos a través del cine, replicando el pensamiento leninista que imperaba en la época. Aunque para comprender el divorcio de Eisenstein con su cine, habría que mencionar dos proyectos frustrados en la carrera del director. El primero de ellos representó la salida de su país. El ruso viajó seducido por la idea de poder filmar en grandes estudios, y también quería conocer a David W. Griffith, a quien consideraba el creador de la primera gramática cinematográfica, motivo por el que viajó a California. Si bien era un socialista recalcitrante, cayó ante las mieles de la farándula. En Estados Unidos buscaban a un autor que potenciara la industria. Eisenstein fue la elección. Una vez ahí, eligió adaptar la obra El oro de Blaise Cendrars, basada en John Suter, famoso empresario que vivió durante la fiebre del oro. Sergei realizó una exhaustiva investigación. Trabajó día y noche para concluir el guión a tiempo. Sin embargo, los productores decidieron no apoyarlo por diferencias con respecto al protagonista. Para los estadounidenses, era un héroe. Para Eisenstein, un hombre cegado por la codicia. Dicha cancelación obligó al ruso a abandonar el país. Este decidió refugiarse en México, en donde trabajó incansablemente y a manera de documental, haciendo un registro de las costumbres y fascinaciones que le provocó el país. El proyecto se distribuyó a través de diversos capítulos, pero fue cancelado y la producción retiró el financiamiento. Dos proyectos frustrados se encadenaron en la ascendente carrera del genio del montaje. La película se terminó, aunque diferentes versiones del mismo hecho cinematográfico se han distribuido con el paso de los años. Grigory Alexandrov hizo una versión basándose en las notas de Eisenstein, que es tomada como la oficial. No podríamos concluir sin mencionar la colaboración de Sergei Prokofiev en la obra de Eisenstein, en específico para Alexander Nevsky, gracias a la cual el mismo Prokofiev logró componer una ópera. La música funge como un elemento narrativo para potenciar la épica. Si bien Eisenstein jamás fue partidario del sonido, logró potenciar sus ideas del montaje y el ritmo haciendo uso del elemento musical como complemento. A pesar de formar parte de los cimientos del cine, Sergei Eisenstein dejó como legado teorías que se han mantenido hasta el día de hoy, aunque se han visto rebasadas por las de otros teóricos como Jan Mitrich, Christian Metz, Robert Bresson o el mismo Tarkovsky. A pesar de ello, sería imposible comprender el fenómeno fílmico sin sus notables aportaciones. Cuéntenos en los comentarios cuál es su película favorita del director, qué otros cineastas les gustaría que analizáramos.
No olviden suscribirse, compartir, regalarnos un like, apoyarnos en Patreon para que este canal siga creciendo y para más información sobre cine y fotografía visiten zoomf7.net. ¡Hasta la próxima!